Estoy muy agradecida por la invitación, Mabel, y a todo el equipo de APASA. Y antes de empezar con mi presentación, quiero hacer una reflexión, porque mientras lo escuchaba a Paul, me acordé de todo lo que pasamos durante la pandemia y el rol que las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos tuvimos durante todo ese tiempo. Y fuimos muy importantes las organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento de la comunidad en todo este proceso tan difícil que nos tocó vivir, y de los ciudadanos en sí. Por eso creo que no tenemos que olvidarnos de fortalecernos como ciudadanos y como organizaciones sociales en la articulación con los gobiernos, tanto locales, provinciales y nacionales, porque es en el trabajo conjunto como vamos a lograr hacer los cambios que necesitamos hacer. Bien, hoy me tocó un tema para mi gusto importantísimo, que es la prevención. Yo dirijo hace muchos años una organización que se llama Fundación Convivir. Este año vamos a cumplir 38 años y nuestros inicios fueron exclusivamente de prevención. Nuestro trabajo estaba focalizado específicamente en la prevención. Pero con los años nos dimos cuenta que la prevención no es... que la prevención se articula también con el tratamiento. Aún en el tratamiento hacemos prevención. Entonces, yo hoy les voy a compartir algunos conceptos que son fundamentales en nuestro trabajo, que nos ayudan a fortalecer a la persona y que a su vez nos ayuda a fortalecer a la comunidad. A ver si voy bien. Sí. Entonces, ¿cómo pensamos la prevención? Porque hablamos muchísimas veces de prevención y estos términos a veces terminan como vacíos de contenido. Como una definición podemos decir que la prevención implica fortalecer factores de protección y disminuir factores de riesgo, y yo incluyo algo más: la reducción de riesgos y daños. Ahora, como factores de protección, nosotros podemos pensar la familia, podemos pensar la escuela, pero también se puede convertir en un factor de riesgo según las características de la familia, según las redes de vinculación en la escuela, que no siempre son positivas. Entonces es muy importante tener en cuenta que esos factores de protección y esos factores de riesgo tienen que ser identificados de manera muy específica, como para no entrar en preconceptos de que porque es familia está todo bien. A veces la familia no es un factor de protección. Por eso muchas veces encontramos en el tratamiento, en la clínica, que la persona que consume a veces es simplemente el síntoma de una familia desintegrada. Y con respecto a la reducción de riesgos y daños, que voy a entrar en un concepto más amplio, yo lo quiero definir porque genera mucha confusión este concepto. ¿Qué busca? Busca reducir la incidencia de problemas sociales y de salud relacionados con el consumo de sustancias y motivar a las personas a contactar los servicios sociales y de salud. Porque mucha gente interpreta que cuando hablamos de factores de riesgo y de daños, estamos como de alguna manera promoviendo el consumo, nada más lejos. Lo que estamos promoviendo es la calidad de vida, que aún aquellas personas que tienen dificultad para dejar de consumir puedan empezar a cuidar su salud. Busca adaptar a las intervenciones a la heterogeneidad de usuarios de drogas y a sus trayectorias individuales. Se centra en las personas como sujetos de derecho, situados en sus contextos y vivencias, constructores de su estar en el mundo, capaces de establecer vínculos. Es decir, apuesta a la capacidad de cada persona
para incorporar pautas de cuidado. De esto se trata. Cuando trabajamos en el enfoque de riesgos y daños, lo que buscamos es incorporar pautas de cuidado. Entonces, ya entramos en el concepto de promoción de la salud. Cuando hay pautas de cuidado, estamos cuidando la salud, promovemos la salud. Y cuando promovemos la salud, promovemos el desarrollo de habilidades para la vida. Es decir, son habilidades que todos tenemos, habilidades que la Organización Mundial de la Salud identifica como 10 habilidades básicas, pero que todos las tenemos. La dificultad que hay es que no las tenemos concientizadas. Entonces creo que un trabajo muy importante que tenemos en la prevención es hacer consciente lo que ya tenemos, que son estas 10 habilidades. Es decir, son recursos positivos, personales y sociales en las relaciones armónicas del individuo con su entorno. Es decir, no es solamente el individuo en sí mismo, sino cómo se relaciona con su entorno. Y van a ver que todo esto nos va a llevar a cómo tenemos que trabajarlo desde la comunidad. Entonces, este enfoque de habilidades para la vida realiza sus aportes para enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria. Es decir, nos ayudan a fortalecernos para enfrentar los desafíos que nos provoca la vida diaria. Entonces, por un lado trabajamos la promoción de la salud, por otro lado la inclusión social, ya lo vamos a ver. Promueve la convivencia, una convivencia saludable. Fomenta la resiliencia, esa capacidad que todos tenemos de poder, de alguna manera, resolver aquellos estigmas, aquellos problemas que nos han marcado y transformarlos en algo positivo en nuestra vida. La prevención de riesgos psicosociales y nuestro desarrollo humano. Es decir, que el trabajo del desarrollo de habilidades para la vida tiene tantos beneficios, por lo cual yo le quiero dar un impulso especial en esta experiencia que nosotros realizamos en su desarrollo. Les cuento que en este momento, por ejemplo, estamos trabajando con todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires en el desarrollo de estas habilidades para la vida, pero con los familiares, los tutores de los chicos que van a la escuela. Es decir, no solamente trabajar lo que es fundamental desde la escuela, desde pequeñísimos, cuando ingresan en el jardín de infantes, sino que también es importante trabajarlo con los familiares para que puedan estar alerta en cuanto al desarrollo de sus hijos. Bueno, hay 3 tipos de habilidades psicosociales, que cuando yo se las mencione ustedes las van a reconocer, seguramente, porque todos las tenemos. Pero yo lo que veo es que todavía hay una dificultad en las escuelas a promover la concientización de las mismas y cómo poder valernos de ellas en determinadas situaciones de la vida. La primera es el autoconocimiento, es decir, saber cómo somos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros miedos. Conocernos, saber qué nos determina, es fundamental para nuestro propio desarrollo. La empatía. Después las voy a profundizar un poquito más por las dudas que hay alguno que no las tenga claras. La comunicación asertiva, las relaciones interpersonales. Aquí va. El conocimiento de sí mismo es reconocernos, fundamental. Saber dónde están nuestras debilidades y nuestras fortalezas, nuestros gustos, nuestras preferencias y aquello que no nos convoca. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, pero no decir, si yo estuviera en su lugar haría tal cosa, sino en la forma que esa persona vive en su contexto para saber por qué actúa de determinada manera. Eso es la verdadera empatía. Por eso decimos ponernos en los zapatos del otro, en función de su contexto, de su historia, de su desarrollo.
En cuanto a la comunicación asertiva, es esa capacidad de expresarnos con claridad. ¿Cuántas veces decimos, no, pero yo quise decir tal cosa? Y en realidad dije otra cosa que se interpretó de una manera diferente. Entonces, expresarnos asertivamente implica poder ser claros en aquello que decimos, que tiene que ser coherente con lo que pensamos y con lo que hacemos. Esa es una comunicación asertiva. Las relaciones interpersonales. Establecer y conservar relaciones interpersonales significativas, trabajar los vínculos. Esto es lo que nos determina como personas sociales, cómo nos vinculamos, como aquello de cortar con aquellos vínculos que son nocivos para nuestro propio desarrollo. Bueno, esas eran las habilidades sociales. Ahora las cognitivas. La toma de decisiones, la resolución de problemas y conflictos, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Entonces, la toma de decisiones, evaluar las distintas alternativas, las distintas posibilidades, teniendo en cuenta necesidades, criterios y las consecuencias. Este es importante, que eso va muy ligado al pensamiento crítico. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestros actos? Estas habilidades son fundamentales, trabajarlas con los niños y con los adolescentes para que cuando entran en la etapa tan complicada de la adolescencia, sepan medir las consecuencias de sus actos y puedan decir que no ante la imposición de un grupo, la decisión de un grupo ante algo de que ellos no quieren hacer. La solución de problemas y conflictos. Bueno, cómo manejar los conflictos de la vida diaria, cómo resolver las situaciones que se van presentando, identificando las oportunidades de cambio y el crecimiento personal. Y el pensamiento creativo, que es fundamental, es que van incluidas las emociones, los sentimientos, la intuición, para ver las cosas desde perspectivas diferentes, que permitan inventar, crear y emprender con originalidad. Muchas veces el pensamiento creativo nos ayuda a salir de situaciones en las cuales nos sentimos empantanados. Y las habilidades para el control de las emociones, que es el manejo de las emociones y los sentimientos y las tensiones y el estrés, tan común en estos tiempos. Entonces, el manejo de tensiones y estrés es identificar las fuentes de tensión y estrés en la vida cotidiana y encontrar maneras de eliminarlas o de equilibrarlas. En cambio, el manejo de emociones y sentimientos propone aprender a navegar en el mundo de las emociones y sentimientos logrando mayor sintonía con el propio mundo. Es decir, bueno, poder de alguna manera regular nuestras emociones, ¿no? Los impulsos. Bueno, estas 10 habilidades son la base, el ABC, del fortalecimiento de nuestra autoestima, de nuestro yo, que nos van a ayudar a después definir nuestro propio proyecto de vida. Ahora, hubo un estudio muy importante que lo dirigió Jacques Delors para la UNESCO, que se hizo en 1996, parece tan lejano, sin embargo, es tan vigente lo que se concluyó de ese estudio, que dice que la educación no puede resolver por sí sola los problemas que plantea la ruptura, allí donde se da del vínculo social. Es decir, que nuestras escuelas no tienen que dar solamente contenidos, nuestras escuelas tienen que formar. Por eso traje como primer punto el tema de las habilidades para la vida, porque tenemos que trabajar con nuestros niños estas habilidades para después poder avanzar en la cuestión del vínculo social. ¿Por qué dice este estudio? Que el principal riesgo está en que se produzca una ruptura entre una minoría capaz de moverse en ese mundo de formación y una mayoría que se siente arrastrada por los acontecimientos e impotente
para influir en el destino colectivo. Yo creo que esto está absolutamente vigente en este momento. Por eso lo traje y por eso me parece tan importante. ¿Y qué dice este estudio? Dice que hay 4 pilares que son fundamentales en el desarrollo y en la formación de una persona. Es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Estos 4 pilares se relacionan perfectamente con las 10 habilidades que yo mencioné inicialmente. A ver. Dice, la educación es como una utopía necesaria. Siempre tenemos que apuntar a lo máximo en nuestra educación. Es una vía al servicio de un desarrollo humano más armonioso para disminuir las desigualdades de desarrollo, la falta de oportunidades adecuadas, el desempleo, la pobreza y la exclusión. Fíjense que está todo puesto en el desarrollo de la persona. ¿Y qué dice? Porque yo mencioné aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser. Dice que aprender a conocer es aprender a aprender. Para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de nuestra vida. Eso sería como el paso inicial. Pero después viene un paso consiguiente, que es aprender a ser con aquello que hemos aprendido. Que es adquirir competencias que permitan hacer frente a situaciones diversas y que facilite el trabajo en equipo. Fíjense, tomar decisiones, relacionarse, resolver conflictos, desarrollar la innovación, prepararse para aprender y cambiar. Aprender a convivir, conocer mejor al prójimo, relacionarnos, vincularnos, su espiritualidad, ritos y costumbres, respetar al otro con sus ritos y sus costumbres, impulsar la realización de proyectos comunes y la solución pacífica e inteligente de los conflictos. Y finalmente, aprender a ser es fortalecer la responsabilidad personal en la realización del destino colectivo. Es decir, no podemos pensar solamente en nuestro propio desarrollo, sino que también nosotros tenemos que ver cómo impactamos en el destino colectivo, porque somos seres sociales, explorando talentos como la creatividad, la capacidad para comunicarse asertivamente, en fin, todas las otras habilidades que yo mencioné oportunamente. Entonces, estas habilidades que yo mencioné no son una más importante que la otra, se dan todas de manera interconectadas, que en algunas personalidades o en algunas personas van a prevalecer algunas sobre otras, pero todos tenemos esas habilidades que las tenemos que tener muy en cuenta en función de nuestro propio desarrollo personal y en función del bien común, o sea, de este bien colectivo. Ahora, ¿cómo aplicamos estos conocimientos en la comunidad? Porque hasta ahora, como que de alguna manera, yo me referí al fortalecimiento de la persona. ¿Cuáles son todas esas habilidades que necesitamos para conocernos y para fortalecernos frente a los embates de la vida diaria? Bueno, a nivel comunitario lo hacemos a través del sufrimiento social. Es decir, abordando el concepto, nosotros lo llamamos sufrimiento social, que se entiende como el síntoma de la exclusión social. Acá me refiero básicamente a las comunidades que son de alta vulnerabilidad. Pero luego, cuando uno trabaja con otro tipo de comunidades, uno ve que también hay un sufrimiento social que de pronto no tiene que ver con la exclusión en cuanto a necesidades básicas insatisfechas, sino en cuanto a la imposibilidad de cumplir mandatos familiares, historias familiares que no se pueden resolver. Y eso también genera muchísimo sufrimiento porque no se puede, no permite un desarrollo personal saludable.
Pero bueno, refiriéndome en este momento más a lo que es las comunidades con mayor vulnerabilidad, el concepto, el abordaje del sufrimiento social nos permite visibilizar que hay experiencias y procesos de estar mal en el acontecer de la vida social. Estos procesos se enraizan en las desigualdades. Nos referimos a la deficiencia de los principios que regulan las relaciones en la familia, en el Estado y en la sociedad. Bueno, este concepto de sufrimiento social nosotros lo identificamos a través de la pertenencia a una red que se llama RAIZ, Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social. Porque si nosotros hablamos de la importancia de vincularnos a nivel personal y a nivel comunitario, también nos tenemos que vincular como organizaciones sociales con otras organizaciones y mejor con otros países para intercambiar y ver y aprender de lo que se hace en otros lados. Esta red, que ya debe tener como más de 15 años de existencia o más, fue inicialmente financiada por Cáritas Alemana, que financió una investigación muy importante en México con respecto al tema del consumo y qué pasaba con las personas que estaban usuarios, ¿no? Adictos, que estaban en la calle en situación de altísima vulnerabilidad social y exclusión, que no accedían a tratamiento. Entonces, esta investigación llevó a, como hipótesis, qué se podía hacer para que mayor cantidad de gente pudiera acceder a mayor cantidad de gente con problemas de consumo, pudiera acceder a mayor contención. Y así fue como nace esta red. Mi organización lidera la red argentina, RAIZ Argentina, y hoy somos 13 países y alrededor de 150 organizaciones que integramos esta red. Esta red, nos reunimos una vez al año, preferentemente de manera presencial. Durante la pandemia fue a través del Zoom, y promueve lo que se llama el modelo ECO2. Ustedes dirán, ¿y ese nombre de dónde surge? Bueno, uno de los investigadores es un ingeniero, fue un ingeniero, y como no encontraban el nombre le pusieron ECO2. ¿Qué quiere decir ECO2? Epistemología de la complejidad ética y comunitaria. Y como había 2 E y 2 C, le pusieron ECO2. Es un modelo de prevención en relación al consumo de sustancias